Primer libro de Crónicas, capítulo 23. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, los hijos de Gersón, Laadán y Simei, los hijos de Laadán, 3, Jehiel, el primero, después Setam y Joel. Los hijos de Simei, 3, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simei, Jaat, Sina, Jeús y Bería. Estos 4 fueron los hijos de Simei. Jaat era el primero y Sina el segundo. Pero Jeús y Bería no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés. Y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Él y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Hijo de Gersón fue Sebuel el jefe, e hijo de Eliezer fue Rabías el jefe. Y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Reabías fueron muchos. Hijo de Izar fue Selomit el jefe. Los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaía el jefe e Isaías el segundo. Los hijos de Merari, Mali y Musi. Los hijos de Mali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Mali, Edar y Germón, ellos 3. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familias, según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová. Porque David dijo, Jehová, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre. Y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes según el número, de acuerdo a su rito continuamente delante de Jehová. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Hasta el versículo 32.
Aquí hay una palabra, aquí apareció una palabra, no sé si se dieron cuenta, me dio risa cuando la leí. Cuando la leí me dio risa porque es una palabra por la cual me preguntan bastante. Más que preguntar, hay personas que contienden bastante con esa palabra. Es la palabra santificó. Aquí dice que santificó. Hay algo que fue santificado. Sí. Aquí, bueno, cuando empezamos a leer este capítulo, aquí aparece cuando ya David iba a colocar por rey a Salomón, a su hijo. Nosotros al leer el libro de Reyes, nosotros pudimos ver lo que sucedió, todo lo que sucedió con sus hijos, lo que hicieron ellos de rebelarse contra su padre, porque Dios lo había dicho en 2 de Samuel capítulo 12 que así iba a ser, que los hijos, la casa de David se iba a volver contra él, porque él había hecho en secreto algo que Dios iba a hacer en público. Así tú lo hiciste en secreto, pero yo lo voy a hacer en público. Y al final, hasta los últimos días de David, lo que se escuchaba era golpe de estado. Constantemente sus hijos quisieron darle golpe de estado. Sus hijos a toda hora querían quitarle el trono. Cuando un hijo quiere dar un golpe de estado, cuando alguien, así no sea hijo, no, cuando alguien quiere dar golpe de estado, ¿qué pasa con aquel a quien le dio el golpe de estado? Es decir, alguien es rey y hay alguien que se va a rebelar para querer ser rey. Cuando alguien quiere ser rey, ¿qué pasa con esa persona que quiere ser rey? ¿Qué pasa con aquel que era rey? El que tomó el poder, ¿qué hace? Lo matan. Sí, bien, no había leído. Efectivamente, ya Juan contestó. Lo matan. Cuando dan golpe de estado, significa el que tomó el reino, la persona que dio el golpe de estado, mata a aquel a quien le quitó el trono. Y no sé si se dan cuenta, pero aquí aparece varias veces, lo hicieron varias personas, que cuando daban golpe de estado, cuando tomaban el poder por la fuerza, mataban a toda la descendencia del rey. Mataban a todos sus hijos. Eso lo vemos vez tras vez. Es necesario. Si hay golpe de estado, difícilmente se deja vivo al que era rey. No, lo normal, lo matan. Para que otras personas no se levanten contra el rey que tomó el poder a la fuerza y lo maten. Y lo maten para volver a colocar al que era rey. Entonces lo normal, el que da el golpe de estado, mata. ¿Quiénes querían matar entonces a David? Sus mismos hijos. Sus mismos hijos querían derrotar a su padre. Sabemos que Absalón incluso persiguió a su padre. ¿Y para qué lo persiguió? Para agarrarlo, para ponerlo preso. Perseguía a su propio padre para matarlo. Absalón, su hijo. Pero el padre alguna vez lo vio como, ya usted no es mi hijo. Ya usted ahora, a partir de ese momento, ya no es mi hijo. Ya ahora él es enemigo. Vamos a perseguirlo. David, ¿qué decía? Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. El que da golpe de estado quiere matar al que está en el poder. Quiere quitarlo del poder. No sé si se acuerdan qué pasó en Lucas 15. En Lucas 15, cuando miramos lo que pasó entre Salomón y David, David puso a Salomón. Pero cuando miramos lo que pasó con sus otros hijos, que querían darle golpe de estado, nos acordamos de Lucas 15, del hijo pródigo. Vamos a mirar Lucas 15 del versículo 11 en adelante. Lucas capítulo 15. Ese es un capítulo con el que curiosamente casi no nos hemos metido. O sea, casi no hemos escudriñado Lucas capítulo 15. Pero es curioso, porque la primera palabra que escuché cuando llegué a la iglesia fue Lucas capítulo 15. Cuando estudié teología, cuando me dieron ese cartón diciendo que yo era pastor por haber aprobado con buenas notas, cartón que cuando recibí la salvación cogí y le hice así, ¡puf! A la basura. Yo no era pastor. Delante de los hombres sí, pero delante de Dios no. ¿Eso qué era? Ese título que era basura. Cuando en esa época yo hice mi tesis sobre Lucas 15. Duré 6 meses estudiando Lucas 15 para graduarme, para que me dieran ese cartón. Mi tesis la hice sobre Lucas 15.
Prácticamente conocía todos los versículos que aparecen acá, los había estudiado, así los había memorizado. ¿Por qué? Porque haciendo la tesis tenía que leer y volver a leer y volver a leer y volver a leer. Pero la primera vez que por misericordia de Dios me llevó a la iglesia donde me predicaron el Evangelio. La iglesia donde yo asistía era muy grande, era una iglesia, una de las más grandes del país en el que me encuentro. No la más grande, no la más grande, una de las más grandes. En esa iglesia yo tenía cargos, asignados varios cargos. Y como era una iglesia grande, yo estaba acostumbrado a ver una buena infraestructura, que hubiera buen sonido, buenas cámaras, ese tipo de cosas, buenas luces, buena iluminación, o sea, algo como estilo concierto, así grande. Pero entonces, cuando iba hacia la iglesia donde yo asistía, pasé por como a una cuadra de donde yo estaba, había una iglesia pequeñita. Yo no me había fijado que estaba esa iglesia. Yo no me había fijado, sí. Esa iglesia estaba ahí. Pero yo pasaba, pero yo no la había visto. Pero ese día pasé y resulta que pusieron un pendón de poste a poste en la calle, en los postes de la luz, del alumbrado público. Arriba, bien arriba, colocaron un pendón. Y ese pendón decía Seminario Bíblico. Cuando pasé, pues vi que decía Seminario Bíblico y miré la información. Me llamó la atención. Quise asistir. Entonces miré las fechas. Vale la pena. ¿Qué más me pueden enseñar? Yo pensaba, ya cuando me dieron ese título, yo pensaba, no me pueden enseñar nada más. Ya estudié todo lo que tenía que aprender de hermenéutica, escatología, homilética, exégesis. Yo pensé, ya todo lo he estudiado. ¿Qué más puedo aprender? Pero como había un seminario bíblico, bueno, de pronto haya algo que pueda aprender. Y cuando asistí, fue un milagro. La historia larga la he contado más cuando leímos, la vez que leímos el capítulo de Génesis 5, cuando recibí la salvación. Ahí hablamos más extensamente. Aquí resumo. Cuando asistí, la predicación, el predicador, ¿de qué iba a hablar? Dijo, vamos a mirar Lucas 15. Cuando dijo así, a mí me dio risa. Y pensé, eso yo me lo sé de memoria, porque sobre eso hice mi tesis. Es más, pensaba, yo creo que en mi país, así era de arrogantes, disculpen lo que voy a decir, yo creo que en mi país nadie sabe más de Lucas 15 que yo, así pensaba. Era tan arrogante como el diablo, como el mismísimo diablo. Así yo pensé, mi corazón era soberbio, súper soberbio. Yo no me daba cuenta, uno no se da cuenta. Ahorita que ha pasado el tiempo, sé, mirando hacia atrás, de pura misericordia recibí la salvación, de pura misericordia, porque yo pensaba que mis estudios, lo que había aprendido humanamente, lo que había aprendido académicamente, que eso me podía servir de algo. Entonces así yo filtraba cuando el pastor de esta iglesia pequeña, era una iglesia pequeña, un seminario bíblico, pero asistieron pocas personas. Y pues yo fui a escuchar, cuando fui a escuchar, Lucas 15, vamos a leer Lucas 15. Y cuando empezó a leer Lucas 15, menosprecié, la verdad, en mi corazón menosprecié. Yo me lo sé de memoria. Pero cuando él empezó a compartir, quedé, así como en las caricaturas, si han visto que se le cae la mandíbula, que hay un perrito, creo que hace, y la mandíbula se le cae así. Así me pasó yo porque lo que estaba escuchando, lo que escuché, era primera vez. Por más que estudié por mi propia cuenta. Últimamente en los comentarios cortos hay personas que dicen, por eso tenemos que leer la Biblia, para que no nos engañen, así dicen las personas. Y yo les contesto, hay personas en la época de nuestro Señor Jesucristo que se sabían la Biblia de memoria. ¿Y para qué les sirvió? Para crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se sabían la Biblia de memoria donde se habla del Mesías, se sabían el Antiguo Testamento, o lo que se conoce como la Torá. Se sabían de memoria, pero curiosamente, ¿para qué les sirvió eso que se sabían de memoria? Jesús dijo que todo ese Antiguo Testamento, toda esa Torá o el Antiguo Pacto, habla de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los salmos, los profetas. En la Torá, sí. Y en esa época las personas que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo se las sabían de memoria. En esa época y no solo en esa época. Les hemos contado cómo al ir a Israel, ustedes se sorprenden viendo que las personas desde muy, muy jóvenes, desde bebés, les enseñan a memorizarse las escrituras. Cuando ellos aprenden el idioma, lo primero que aprenden a memorizar las escrituras, sobre todo el libro de Levítico. Pero
Ellos, que se sabían la Biblia de memoria, toda su vida la dedicaron a memorizar, memorizar desde bebés, desde niños, memorizando, memorizando, pero no reconocieron al Mesías. ¿Y qué dijo Jesús? Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. En eso que conocemos como el Antiguo Testamento, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí, dijo Jesús. Y quienes se sabían eso de memoria, eso que Jesús está nombrando, esas escrituras, quienes se las sabían de memoria, no reconocieron al Mesías. Entonces, cuando hay personas que me escriben así, me dicen, por eso es que tenemos que leer tenemos que leer la Biblia, para que nadie nos meta el dedo en la boca. Dicen palabras así. Y le digo yo a esa persona, los que dijeron, crucifícale, crucifícale, los que gritaron, crucifícale, crucifícale. Los que no pudieron reconocer que Jesús era el Mesías, se sabían la Biblia de memoria. O sea, las personas no se dan cuenta. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué se expresan así? Igual que yo. ¿Qué les dije? ¿Cuál era la característica que tenía cuando pensaba en lo que yo sabía, en lo que yo había aprendido? Arrogancia. Yo lo que era, inevitablemente estaba inflado de arrogancia. Por eso les digo que fue misericordia, fue pura misericordia de Dios que me permitió recibir la salvación. Porque yo no cumplí el requisito. El requisito para poder recibir la salvación es negarse a sí mismo. Pero solamente se puede negar a sí mismo a alguien que llega al grado de humildad necesario. Pero un arrogante, para que baje el corazón de un arrogante, Dios a mí me fracasó. Me tuvo que fracasar terriblemente. Pero aún así fracasándome, quedaba arrogancia, todavía salía a flor de piel. Así me dio risa. Cuando vi, van a hablar de Lucas 15, me lo sé de memoria, así me lo sé de memoria. Pero cuando empezó a predicar el pastor, nada de lo que él decía, yo lo había podido descubrir en la Biblia. El pastor estaba leyendo Lucas 15 y nos mandaba a mirar varios pasajes de la Biblia. A medida que iba mirando, claro, por supuesto. Casi toda la prédica estuve diciendo eso. Así es, así, por supuesto, sí, aquí en la Biblia está, la respuesta está en la misma Biblia. Pero los 6 meses que yo estuve memorizando, no solo memorizando, estudiando Lucas 15 y tratando de extraer lo más que pudiera de Lucas 15 por mi fuerza, no era nada comparado con lo que estaba escuchando cuando alguien que sabía el Evangelio me lo estaba predicando. Es muy diferente lo que hace el ser humano dentro de su capacidad a cuando tiene el Espíritu. No sé si se acuerdan cómo recibió la salvación Spurgeon. Spurgeon no recibió la salvación porque él haya estudiado mucho, o porque la persona que le predicó fuera una persona muy estudiada, no. Es más, el día que Spurgeon entró por primera vez a la iglesia donde le predicaron el Evangelio era porque había una tormenta de nieve y Spurgeon tuvo que refugiarse. Cuando él tuvo que refugiarse, entró, había como una cabaña y él entró. Era como un granero, parecía un granero, y él entró y resulta que era una iglesia. Pero una iglesia pequeña. Me pasó lo mismo. Y en esa iglesia pequeña, cuando él se sentó, entonces resulta que por la tormenta, el predicador, el pastor, no alcanzó a ir, no alcanzó a llegar. Entonces todos estaban ahí sentados leyendo, pero se dieron cuenta, llegó una persona nueva. Entonces, era un zapatero, una persona que no tenía mucho estudio, casi no sabía leer por la Biblia, pero no estudió así. Y solamente se dedicó desde niño su papá le enseñó la zapatería. Entonces él era un zapatero. Entonces el zapatero se paró, pasó al frente y se hizo detrás del púlpito. Y abrió la Biblia. Creo que era Isaías 45, 22. Vamos a mirar. No pierdan Lucas 15, porque ahorita vamos a venir a Lucas 15. Voy a colocar aquí la cinta. Abran Isaías capítulo 55, versículo 22. 45, Isaías 45, versículo 22. Isaías 45, versículo 22. Sí, es ese. Ese fue el versículo que ese zapatero leyó ese día. Entonces, ¿qué dice ese versículo? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese versículo. Ese zapatero pasó al frente al púlpito y leyó ese versículo. Ese versículo fue el detonante para que Spurgeon recibiera la salvación. Y Spurgeon se convirtió en el predicador, se conoce en Inglaterra y en todo el mundo, quienes han tenido que estudiar oratoria sobre todo, tienen que ver el príncipe de los predicadores. ¿Quién es el príncipe de los predicadores? ¿Quién tiene ese título? A nadie más se le ha dado ese título. El príncipe la persona que más predicó
Spurgeon. Charles Spurgeon. Él tiene libros, hay libros y libros de las predicaciones de él, porque todas iban siendo transcritas. Mientras él iba compartiendo, habían personas escribiendo. Spurgeon, el príncipe de los predicadores. ¿Y él cómo recibió la salvación? Él era muy joven, tenía creo que 15 años, creo que eran 15 años, cuando él entró a esa iglesia que quedaba como en un granero, así como en un establo, y era pequeña, parecía como un granero, parecía como un establo. Y el que predicó habló de este versículo. ¿Qué dice ese versículo? Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Solamente con esta palabra, ya el corazón de él estaba preparado para recibir. Y recibió la salvación. Mirad a mí. ¿Qué versículos pudieron cobrar sentido? Nos imaginamos. Juan capítulo 3, 14, muy probablemente. Bueno, ahorita vamos a mirar. Por ahora vamos a leer en Lucas 15, porque cuando recién empezamos en el capítulo de hoy, que estamos leyendo de Crónicas, que leímos de Crónicas, ahí estamos viendo cómo ya David puso a Salomón como rey. Entonces, nos acordamos de lo que hicieron todos los hijos de David, si le dieron golpe de estado. Todos no, él tuvo 18 hijos, no, todos no. Pero varios hijos quisieron darle golpe de estado. ¿Qué hubo en el corazón de ellos? Matar a su propio padre.